Durante décadas, el dólar estadounidense ha sido una herramienta de manipulación. El director ejecutivo de la farmacia CVS renuncia. CVS está en proceso de cerrar 900 tiendas. Los países BRICS dijeron que darán 3 anuncios importantes. Ayer domingo, 20 de octubre, la casa pintada de blanco se iluminó con luces verdes. El reinicio se producirá sin advertencias claras. Mensaje de Saint Germain: la transformación financiera que cambiará todo. Putin se reunirá con Modi y Xi Jinping el 22 de octubre en el marco de la cumbre BRICS. El presidente Putin firmó un decreto para otorgar la ciudadanía rusa. La economía mundial está controlada por la emisión de dinero falso. Quizá la numerología no sea del todo real para muchas personas, pero creo que no hay coincidencias. Comenzamos. Durante décadas, el dólar estadounidense ha sido una herramienta de manipulación apuntalada artificialmente para mantener el control del Estado profundo. Con el QFS y el portal de los Estados Unidos, todo el continente disfrutará ahora de soberanía financiera. Imagine un sistema en el que cada transacción sea transparente, inmutable y segura frente a transferencias externas. Ese es el futuro al que nos estamos adentrando. Para la persona promedio en las Américas, este cambio será monumental. Con el portal de los Estados Unidos, todos los ciudadanos desde Canadá hasta Chile estarán conectados al QFS con acceso directo a su riqueza, libre de manipulación bancaria. El USN, vinculado a activos reales, traerá una estabilidad sin precedentes a las economías de la región. Ya no es una cuestión de si, sino de cuándo colapsará el viejo sistema. El portal de los Estados Unidos está listo y la transformación es inminente. Lo anterior compartido por el canal de Redención 2020. La siguiente información, tomarla con pinzas. Compartido por Trader Girl de su página de X. El director ejecutivo de la farmacia CVS renuncia. CVS está en proceso de cerrar 900 tiendas. La farmacia Walgreens anunció el cierre de 1.200 sucursales. La farmacia Rite Aid se declaró en quiebra y comenzó a cerrar 800 tiendas de sus 1.700 en total, o el 55% en todo Estados Unidos. Walmart cierra 51 centros de atención médica en todo Estados Unidos. 21 hospitales cerrarán en 2024 y 700 corren el riesgo de cerrar debido a muchos factores. ¿Por qué será? Porque no necesitaremos atención médica en 2025. Algo grande se avecina. El Hospital Ascensión sufrió ese ciberataque el 8 de mayo de 2024, hace exactamente 5 meses y 11 días. Ya casi es hora de ascender. Siguiente información. Los países BRICS dijeron que darán 3 anuncios importantes que se realizarán en la cumbre BRICS 2024. La cumbre inicia mañana 22 y culmina el jueves 24 de octubre. Siguiente información por letra 17 del abecedario The Storm. Ayer domingo 20 de octubre, la casa pintada de blanco se iluminó con luces verdes. Durante los últimos 2 o 3 días estuvo iluminada con luces rojas por el octubre rojo. El verde ahora parecía apropiado para esta semana, con el esperado anuncio de los BRICS de un reinicio monetario global y la activación de Nezara/Gesara para el pueblo. Siguiente nota. Lunes 21 de octubre de 2024. Smoke dice: el reinicio se producirá sin advertencias claras. El G20 no anunciará esta idea. Los bancos más grandes no prepararán a sus clientes.
Solo los expertos y el dinero inteligente, entre comillas, estarán al tanto y estarán bien posicionados para sacar provecho de este reinicio. Sin embargo, parece que Bank of America está dando pistas sobre el inminente reinicio del sistema financiero y el papel crucial que desempeñará el oro. Como se documenta a continuación, el oro será un componente esencial del reinicio planificado. Sí, esto ha estado en proceso. El documento incluso utiliza exactamente el mismo lenguaje que emplea Bank of America cuando habla del valor del oro en estos próximos cambios. El oro será un refugio seguro cuando pase la tormenta. Por eso los bancos centrales están acumulando oro y por eso la moneda BRICS Unit está respaldada por él. No te distraigas y no veas el panorama general. Eso es lo que quieren. Siguiente información del canal Post Gesara. La transformación financiera que cambiará todo. Mensaje de Saint Germain. Saludos hermanos de la Tierra. Vengo aquí hoy para hablar un poco sobre lo que está sucediendo en su mundo. Todo el plan Nesara Gesara se está implementando lentamente y con gran cautela. Necesito que crean que este plan financiero será el plan de liberación, el plan que permitirá que cada uno de ustedes tenga comida en la mesa, que todos tengan un techo que los proteja, que todos tengan un trabajo para recorrer el camino de vuestra alma. Este proceso financiero tiene como objetivo destruir las inmensas fortunas de quienes te las quitaron. Durante siglos, incluso milenios, la idea aquí es ayudar a cada persona para que pueda tener lo que siempre ha deseado y que pueda estar seguro de su viaje en la vida. El proceso de implementación es lento porque no utiliza ninguna base financiera existente. El sistema es cuántico y es maniobrado y mantenido por la luz. Entiendan lo siguiente: no serán los gobernantes quienes determinarán cuánto recibirán cada persona. Esto ya está definido. El trabajo de mapear todas las cuentas bancarias se realizó hace mucho tiempo. Así lo sabemos, exactamente quiénes son todos los que recibirán algo de este proyecto. Muchos pueden pensar que hay un juicio sobre el valor que recibirá cada persona. Esto nunca podría ser igual, porque si lo fuera, aquellos que eternamente le robaron también recibirían, y por supuesto, todo esto está fuera del intercambio. La nueva moneda no representará ninguna de las monedas que existen hoy. No podemos decir que todos los líderes de todos los países estuvieron de acuerdo con esto, porque para muchos tener poder, tener dinero, ayuda a las fiestas y a la superioridad. Todo eso se acabó. No habrá más fiestas en vuestro planeta. Todas las armas fueron desarmadas. Entonces, como resultado de cualquier intento de los gobernantes de provocar una fiesta, no sucederá nada. Cada uno recibirá lo que le corresponde según su camino. Estamos siendo muy justos con todos. No podemos dar fechas, todo depende de la implementación del sistema en todo el mundo, en todo el planeta. Las naciones recibirán lo que les corresponde por derecho y que les ha sido robado. Las deudas entre otros países terminará. Cada país podrá mantenerse según lo que produzca, según su flujo financiero. Con este proceso comenzará la limpieza de muchas industrias y empresas que hoy mantienen bajo un yugo total. Estas serán eliminadas poco a poco. Todo lo que causa el mal al planeta y lo que éste produce, vuestra esclavización, serán destruidas. Quiero que entiendas, el proceso no es rápido ni fácil, es un proceso lento. Hay muchas variables a lo largo del proceso. Yo, Saint Germain, solo puedo decir ahora que el proceso ya está en marcha. ¿Cuándo terminará? No lo sabemos, porque todo depende, como siempre, de la actitud de los gobernantes de todos los países que participan, y hay líderes que todavía no aceptan, y esto retrasa todo el proceso. Finalmente, todos los países tienen que aceptarlo, así que llegados a este punto, solo queda esperar y confiar. Muchos serán reubicados en las nuevas industrias que surgirán. El mundo seguirá girando,
el planeta seguirá produciendo. Surgirán muchas industrias estables con el propósito de hacer el bien a la humanidad. Cada persona trabajará en lo que sabe hacer. Los que no tienen ninguna aptitud se formarán y trabajarán donde el proceso les proporcione bienestar. Todos disfrutarán de lo que hagan, porque este será un mundo nuevo, y trabajarán felices, porque sabrán que están actuando para el conjunto y todos lo harán con mucho amor. Así tiene que ser, así será. Queda mucho por implementar en la Tierra antes del evento, así que no te preocupes por las fechas. Mantente listo hoy. Nosotros estamos actuando con firmeza en todo el planeta y los medios se esfuerzan por no publicarlo. La luz ya está actuando y está cambiando todo el planeta. Seré el gobernante del nuevo mundo. La luz violeta de la transmutación actuará intensamente. Transmutará todo lo que no es adecuado en amor y luz. Todos tendrán la luz violeta en sus cuerpos para ayudarlos a mantenerse equilibrados en la nueva dimensión. Hay que acostumbrarse a vivir en un entorno nuevo, en un nuevo paradigma, donde cada momento se podrá decir, todos somos uno. Soy Saint Germain, siempre al servicio de ustedes y quien quiera transmutar todo lo que le impide estar en la luz y el amor. Me siento tan feliz de transcribir este mensaje en este inicio de semana. Saludos para todos, porque todo lo que viene es infinitamente maravilloso. Siguiente información. Noticias del aislamiento diplomático de Rusia. Putin se reunirá con Modi y Xi Jinping el 22 de octubre en el marco de la cumbre BRICS, y el 23 de octubre el líder ruso se reunirá con los presidentes de Turquía e Irán, y el 24 de octubre se reunirá con Abbas y Guterres en el marco de los BRICS. En la cumbre de los BRICS participarán representantes de 36 países y 6 organizaciones internacionales. El presidente Putin firmó un decreto para otorgar la ciudadanía rusa a John Robles, el primer refugiado político de Estados Unidos. Putin también concedió la ciudadanía rusa a personas de Australia, Canadá, Perú, Letonia y Líbano, incluido el futbolista brasileño del Zenit, Douglas Santos. Nota de tu servidor. Putin ya había dicho que quien quiera vivir en Rusia sería bienvenido. Lo está demostrando. Siguiente información por Benjamin F. Información privilegiada. 900 banqueros arrastrados desde una reunión secreta a Gitmo, o mejor dicho, Guantánamo. La vigilancia y las detenciones rápidas hacen justicia. Alrededor de 900 banqueros, los titanes de nuestro cosmos financiero, se reunieron presumiblemente para concluir la que fue una de las asambleas más importantes del año. El objetivo: iniciar la RB, o revaluación de la moneda, un cambio fundamental en la dinámica económica global que promete recalibrar la distribución de la riqueza y marcar el comienzo de una era sin precedentes de equidad financiera. Sin embargo, aquí estamos, todavía esperando, peones en un juego que apenas entendemos. Justo cuando parecía que había llegado el momento del cambio, parecía que Gesara, un conjunto de propuestas de reforma económica que abogaban por la justicia y la transparencia en la gobernanza, estaba a punto de implementarse. Sin embargo, fue abruptamente detenida por las élites bancarias que, temiendo perder su control e influencia, conspiraron para impedir que esta política transformadora surtiera efecto. La economía mundial está controlada por la emisión de dinero falso. Al controlar la emisión de dinero a través del crédito, los Rothschild controlan toda la economía global. Pueden expandirlo o bloquearlo a voluntad. La depresión que comenzó en 2008 fue otra creación de los Rothschild para avanzar en su agenda financiera global centralizada e introducir el Banco Central Global largamente planeado. Estoy exponiendo las agendas ocultas y los documentos clasificados que el gobierno les oculta, silenciados durante 5 años y contando, pero ahora es el momento de que la verdad salga a la luz y se haga justicia. He tenido la misión de exponer las fuerzas ocultas y las agendas secretas que controlan nuestro mundo.
Solía trabajar junto al gobierno, pero ahora trabajo contra ellos, revelando los secretos que intentan desesperadamente mantener en las sombras. Cuanto más profundizo, más encuentro. Secretos enterrados bajo capas de engaño por aquellos que desean permanecer ocultos. He estado abriendo ojos y rompiendo los mitos impuestos por las élites globales, llamando a otros patriotas amantes de la libertad. Un país dirigido por bancos siempre estará endeudado. La atención sanitaria gestionada por las grandes farmacéuticas nunca curará las enfermedades. Un Estado gobernado por la fiesta nunca conocerá la paz. Una nación gobernada por los medios nunca sabrá la verdad. Siguiente información. Quizá la numerología no sea del todo real para muchas personas, pero creo que no hay coincidencias. La letra Q es la 17ª letra del abecedario. ¿Hay alguna pregunta, o 17, relacionada con los sombreros blancos y el presidente de las trompetas y su plan? El funeral del presidente John F. Kennedy en 1963 se llevó a cabo 17 días antes del nacimiento de JFK Jr., que fue el 25 de noviembre. El güero de las trompetas fue elegido presidente el 8 del 11 de 2016, donde 1 más 1 más 8 más 1 más 6 es igual a 17. El trompudo fue elegido 17 años después del accidente aéreo de JFK Jr., que también fue 17 días antes del día del nacimiento de JFK Jr. JFK Jr. comenzó a volar oficialmente 17 años antes de la fecha de su accidente. El presidente JFK nació en 1917 o 17. Jackie Kennedy nació el 28 de julio o 7 más 2 más 8 igual a 17. El presidente JFK asumió el cargo en 1961 o 1 más 9 más 6 más 1 igual a 17. El avión de JFK Jr. fue reportado como desaparecido el día 17 de julio. Se encontraron fragmentos del avión el 19 de julio o 7 más 1 más 9 igual a 17. 17 miembros de la familia Kennedy asistieron al funeral de JFK Jr. Carolyn Bassett Kennedy nació el 1 de julio, o 1-7. Después de la muerte de Nikola Tesla en 1943, que si también sumamos 1 más 9 más 4 más 3 nos da 17, sus documentos secretos fueron examinados por el tío científico del presidente trompudo, con nombre John Trompetas, que nació en 1907, y sumados entre cada uno también nos da 17. Todo esto compartido por The Storm Has Arrived 17. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.